¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la review de hoy. Hoy vamos a hablar de la Bull Paddle Hack 2. Es una pala que siempre cuando hago el testeo de una pala, siempre me meto en la página web, cuando voy a hablar ahora precisamente de la estructura de la pala y de las características tecnológicas de la pala, pues para empaparme un poco más de esa tecnología y de lo que el fabricante, o en este caso la marca, quiere vendernos con este modelo. Entonces, bueno, es una pala que en un principio está valorada para jugadores de muchísimo nivel, profesionales, con un balance súper alto, que tiene un montón de potencia. Bueno, ahora iremos viendo un poco qué opino de estos aspectos que la web nos quiere vender. Con respecto a la estructura, pues bueno, tiene la clásica cuerda de soga que traen prácticamente ahora la mayoría de los modelos, con el embellecedor donde se puede leer la palabra Bull Paddle. Es bastante cómoda, además es un sistema de soga donde no tienes la sensación de que se te afloja en ningún momento, con lo cual creo que es un punto a favor de Bull Paddle, el poder hacer ese tipo de formato y que no tengas el problema de que se te afloje la cuerda. El tamaño es suficiente, ¿vale? Es bastante coherente y no tienes problema de que te sobre mucha cuerda o mucho cordón cuando la tienes puesta en la muñeca. Lo único que no me gusta, como pasa en todos estos modelos que puedes tunear de alguna manera y customizar el peso de la pala, es el hecho de que la cuerda salga de un extremo, porque justamente ese extremo te queda por debajo o por arriba, según cómo agarres la pala, de la mano, con lo cual si queda en este sentido donde la cuerda queda abajo, no tienes problema. Si la agarras de este otro sentido donde la cuerda te queda arriba, entonces sí, porque ahí hay veces que con la palma de la mano estás pillando la cuerda. Entonces, bueno, a mí particularmente me gustaría más que fuera en el centro y se dejaran de inventar el poner más peso aquí en el puño, pero bueno, eso es una cuestión de la marca. Con respecto al corazón, bueno, ya sabéis que soy un enfermo de que la mano no dominante se pueda colocar en el corazón y no tenga ningún aspecto aquí que pueda raspar ni tener sensaciones un poquito negativas, y en este caso Bull Paddle lo ha logrado. Tiene toda esta zona de la pala, es bastante planita, es bastante plana, y entonces es muy cómoda a la hora de poner la mano. Podemos ver esta característica del puente, ¿vale? El puente es la parte que une la zona de superficie con el puño, y vemos un poquito que Bull Paddle es de esas marcas, o la única marca, o de las pocas marcas, por no decir la única, que está invirtiendo mucho dinero en I+D para poder hacer moldes y palas que sean muy particulares. En este caso, pues bueno, llama mucho la atención esta línea fina del propio corazón de la pala, pero bueno, no hay ningún problema con ella porque es lo suficientemente rígida como para no pensar que en un momento dado se pueda partir. La forma de la pala es híbrida, es de este formato que no es ni de diamante ni redonda, es una pala híbrida entre las dos formas, y luego no tiene ningún tipo de rugosidad. Es una pala totalmente lisa, con lo cual se agradece también, porque bueno, ya sabemos como en la Vertex 3 que son zonas muy arenosas, tanto la zona de golpeo como la zona de sujeción de la pala y todo el marco, y luego al final sabemos que esa arenilla, pues con el tiempo, y no mucho tiempo, en 2-3 meses, empieza a perderse y a quedarse liso, con lo cual creo que es un acierto el poder hacer una pala que sea lisa directamente. En el tema de protector, pues bueno, trae el protector clásico de las Bull Paddle, que es este sistema un poquito metálico donde tienes los espacios para poder colocar los plomos si así lo necesitaras. Y poco más. A nivel de forma, la verdad es que es bastante elegante la pala, y quizás sea de las más sobrias, sin unos corazones muy escalonados, con unas formas muy extrañas o con una forma de la cabeza muy rara. O sea, tiene una forma bastante agradable y yo creo que está bastante chula. Con respecto a la tecnología, bueno, tenemos que hablar del puño Sakore, ¿vale? Sakore ya sabéis que sirve un poquito primero para esa comodidad de poder ajustarte la mano de cualquier manera y de que esté un poquito blandito, y luego para absorber las vibraciones que puede generar la pala a la hora del impacto. No os he dicho antes, por ejemplo, que el tamaño del grip es suficiente, te cabe una mano perfectamente, ni es de los puños más largos que puedes a lo mejor incorporar la segunda mano para aquellos jugadores o jugadoras que juegues a dos manos, ni es de esos puños que prácticamente metes la mano y ya estás tocando el corazón de la pala, con lo cual en ese sentido quiere decir que la pala tiene un tamaño de empuñadura normal. Como os decía, si nos metemos un poquito con la tecnología, y hemos estado hablando del Sakore, podemos hablar también del núcleo. El núcleo es de tricarbono y multi-EVA. Según lo que he estado leyendo, el tricarbono lo que hace es que es un sistema de fibras que va entrelazado y permite que a la hora de golpear a la pelota tengas una mejor respuesta de la misma.
¿Y qué quiere decir eso a la hora de ponerlo en práctica? Bueno, pues vais a tener que esperaros un poquito a que veamos cómo se comporta la pala tanto en defensa como en ataque. De momento vamos a seguir con la tecnología. Otra de las cosas que te hablan, por ejemplo, es de customizar el tema del peso, que es lo que os estaba comentando antes en el protector. Tiene el tema del ESA-Core, tiene el tema del núcleo que os he dicho de multi-EVA y tricarbono, tiene toda la parte de la parte que estamos viendo aquí de la pala y demás, lo tiene 100% carbono, que le da cierta rigidez a la estructura de la pala. Y aunque tiene un montón de cosas más, hay una de las cosas que no entiendo, y es que luego entras a la página web para enterarte un poco de las características tecnológicas y te hablan solamente de 2 o 3. El resto como que, bueno, que te las nombra y no te dice muy bien para qué es. Que vas a tener buenas sensaciones, que la bola va a despedir un montón, que vas a tener un montón de potencia y que la pala es espectacular. Pero a la hora de ver para qué sirve la tecnología no te lo detallan demasiado. Es algo que estoy viendo muy a menudo en las páginas oficiales de las marcas. Igual es para proteger un poco la tecnología que han desarrollado, pero entiendo que si la tienen patentada no deberían de tener ningún problema de poderle explicar a alguien que entra en su web a comprar una pala para qué sirve la tecnología que tiene la pala. Por eso, al antaño, cuando hacía la review de las palas, no me metía demasiado en la tecnología, porque ni la entendía ni la comprendía, ni creo que muchos de vosotros necesitáis saberla o queráis saberla. Pero es verdad que luego muchos me preguntabais, ¿y qué carbono tiene? ¿Y qué núcleo tiene? ¿Y qué goma tiene? Y entonces al final decidí que bueno, que una parte de la review fuera hacia esa tecnología que tienen las palas, que para eso las marcas se gastan dinero en poner tanto sello y tanto nombrecito a la tecnología que usan. Pero bueno, no me quiero enrollar. Vamos a hablar un poquito de cómo la he sentido yo, ¿vale? A mí es una pala que, si tengo que darle la máxima puntuación a algo, yo diría que es la manejabilidad que tiene. O sea, creo que es una pala que han conseguido que el balance sea muy centrado. Aquí, según el fabricante, dice que la pala va de 300, lo he visto antes por aquí, de 365 a 375 gramos. Bueno, yo, tal y como viene la pala, pesa 371, con lo cual está dentro de esa horquilla que el fabricante, o que en este caso la marca, te dice que tiene. Pero yo la he encontrado súper manejable, y eso quiere decir que el balance está muy centrado, porque si estuviera muy en la cabeza sería muy pesada, y muy abajo normalmente no suelen tenerlo de mitad de la pala hacia adelante, y a mí me ha encantado. O sea que yo le daría un 9,5 solamente por la manejabilidad que tiene. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la goma? Bueno, pues vamos a meternos un poquito cómo las he sentido, o cómo he sentido la pala cuando he estado jugando con ella en la defensa. Como os decía, súper manejable. Parece que no te pesa nada, que es muy liviana, que todos los golpes los haces muy fáciles, que las bolas que te quedan detrás o lejos y tienes que introducir un poquito la muñeca para salvar la bola, se hace muy fácil, muy fácil. Pero, y aquí viene el pero, si la bola te viene despacio, yo que tengo alumnos de todos los niveles, si te viene muy despacito, es muy agradecida y juegas y dices, oye, qué fácil, qué bien sale. Pero como tengas alumnos que la bola que te viene estando tú en el fondo sea rápida, sea con peso, y tú quieras darle a esa bola velocidad y quieras darle peso, la pala no va, ¿vale? Lo voy a decir otra vez, la pala no va a intensidades altas cuando estás defendiendo. Es un problema. Es un problema porque esta pala la están vendiendo para jugadores profesionales de un nivel espectacular, con un balance alto, que la pala despide un montón, le ponen 100 de potencia y 90 de control, y yo discrepo totalmente. Para mí esta pala no tiene 100 de potencia ni de broma. Para mí tendrá, pues bueno, si la bola viene muy despacito y tú le tienes que imprimir velocidad, yo le daría un 90, pero como la bola te venga con peso y le quieras dar velocidad, yo le daría un 80, y un 80 siendo generoso. Cuando tienes que defender y estás de bote pronto, porque tienes al rival en la volea y estás de bote pronto y tienes que tocar la pelota, tiene un punto dulce que yo creo que no es demasiado grande. La tienes que tocar bastante bien en esta zona de aquí arriba para que la bola salga, porque todo lo que sea más a la periferia no sale, se te queda pegada en estas intensidades altas que os estoy diciendo, cuando la bola te viene rápida. Cuando se pega más hacia el corazón, ahí sale un poquito más, es más agradecida también cuando se pega un poquito más en el corazón de la pala. Si tenemos que irnos ahora al ataque, vuelve a ser exactamente lo mismo que os estaba diciendo en el fondo. Si la bola viene despacio y yo voy haciendo el gesto y quiero buscar profundidad y quiero sentir bien la pelota, es una pala que va muy bien, va fantástica.
pero cuando la pelota que te viene con firmeza, te viene rápida, tú tienes que bloquear o tienes que darle velocidad y con un gesto corto quieres que la bola vaya larga, la bola vuelve a no ir. O sea, es una bola que no va. No sé por qué. Porque si están vendiendo esta pala como que es una pala de muchísima potencia y que es para jugadores que tienen un nivel enorme, para mí no es la sensación que me ha dado. Creo que es una pala que se queda muy corta y que no despide lo que tendría que despedir cuando la pelota te viene rápida. Entonces, cuando estás atacando en la volea, te cuesta. Yo he tenido alumnos que me han metido bastante velocidad y yo he querido darle velocidad a la bola también y le he tenido que hacer mucho esfuerzo para conseguir que la pelota me fuera. Pero cuando la pelota la quiero tocar o quiero sentirla y quiero notar que cuando la golpeo sale rápida, no puedo, porque no me sale. Entonces, bueno, es una pala que creo que aunque se vende para jugadores de muchísimo nivel, creo que es una pala que podría ir hasta para jugadores de iniciación, porque como la bola va tan despacito y es una pala muy manejable, creo que va a ir fenomenal. O sea que fijaros que igual estoy diciendo una locura, pero yo voy totalmente al revés de lo que la está vendiendo la marca. Es una pala que se vende para competición y para jugadores de mucho nivel y yo la daría para iniciaciones y niveles medios, donde la pelota te viene a una velocidad lenta o medio lenta y entonces ahí es muy agradecido el impacto de la bola, pero si no, no. Así que poco más os tengo que decir en ese sentido con el ataque. Yo lo siento mucho por los que estén tratando de coger esta pala buscando potencia, porque para mí no la vais a encontrar. En la bandeja se comporta bien, porque al final te tiran un globo, la bola viene lenta y eres tú el que tienes que golpear a la pelota. Entonces ahí, con la manejabilidad que tiene la pala y con esa bola que tú le vas a dar velocidad pero te viene lenta, te viene sin peso, la verdad que ahí sale otra vez bastante bien. Y luego además coge muy bien el efecto de la pelota. O sea que mi resumen general es que con bolas súper lentas va muy bien, con bolas súper rápidas no va. Ese es mi resumen de todo este vídeo. Con los globos, por ejemplo, o a la hora de yo tirar bolas, igual las sensaciones son fantásticas. Yo me he puesto a tirar globos y hago así muy suave con bolas lentas, que me vienen lentas, y el globo sale fenomenal. Casi la tocas y ya sale. Pero en cuanto quieres jugar firme hacia adelante o apretar una volea con una bola que te viene rápida, no consigo que la pelota vaya. Y además, bueno, hace poco hice un vídeo de 1 minutito para Instagram y para TikTok donde hablaba de esto y la verdad es que todo el mundo que entró me daba la razón. Todo el mundo que entró me dijo que lo había clavado y que eran las mismas sensaciones que tenía todo el mundo con este modelo. Así que bueno, muy equivocado igual no estoy, pero también puede ser que sean unas apreciaciones mías, que estoy aquí en Madrid con una altura determinada, no estoy jugando a la altura del mar o no estoy jugando ahora con mucho calor y a lo mejor las circunstancias pueden hacer que las características de la pala cambien. Pero bueno, si aquí en Madrid a mí no me sale la bola con ese tipo de bola que me viene rápida, entiendo que a la altura del mar pues igual se puede complicar mucho más, ¿no? Que la bola con la humedad pesa y es más difícil de manejar. Así que bueno, os voy a dejar de todas maneras con las opiniones de algunos alumnos para que veáis un poquito lo que piensan ellos. Así que ahora nos vemos. Bueno, Lucas, cuéntame un poquito cómo has sentido la pala, aparte de que es la pala con la que juegas habitualmente. Sí. Cuéntame un poco qué tal has sentido la pala, por ejemplo, cuando estás defendiendo. Pues la verdad es que cuando estoy defendiendo le puedo imprimir bastante velocidad a la bola y la verdad es que la pala me resultará bastante manejable, así que para defender la verdad es que me va bastante bien. Que de bote pronto sí que noto que tiene un punto dulce bastante pequeño y que si no le das justo en el punto dulce no es muy incontrolable la pala. Vale, y luego en la volea, ¿qué tal? Bien, en la volea cuando va despacio y no le imprimen mucha velocidad a los contrarios le puedes meter bastante velocidad tú, pero sin embargo cuando te la juegan con peso y eso, pues la verdad es que cuesta meterle velocidad. Vale, y en la bandeja, por ejemplo, que con el globo tienes más tiempo y tú le puedes hacer más cosas con la bola. Ahí sí que corre bastante, si le metes bien de peso y haces bien la bandeja, sí que te corre bastante. Vale, estupendo, muchas gracias. Pues la verdad que va bastante bien en la volea, tiene un manejo muy fácil, muy sencillo y despide un montón. Con respecto a mi pala, la Babolat Viper de 2020, he notado que tiene bastante menos peso, va bastante más manejable, la volea sale como un cañón y todo lo que sea... Bastante bien, me ha gustado bastante. Sí, yo creo que al final como tu pala es bastante... Sí.
Mi pala tiene, yo creo que esta pala tiene menos control que la mía, pero la potencia de esta pala tiene mucha más que la mía. Y mucho más manejable con menos peso. Vale, muchas gracias. Bueno, Javi, cuéntame un poquito qué tal has notado la Hack 2. Pues he notado una pala que en el fondo de la pista es bastante ligera y me ayuda bastante a defender. Comparada con la mía, que es la Hack 2019, que es algo más dura y a la hora de defender me cuesta un poco más. Y a la hora de atacar en la volea, con la Hack 02 veo que pierde un poquito más de potencia que con la 19. Y bueno, más o menos eso es lo que he visto. Vale, perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya habéis visto que opiniones hay de todo tipo, pero en general son alumnos que tienen el nivel que tienen y cada uno lo siente de una manera. Por eso tampoco, o por eso también digo siempre en los vídeos que lo que yo diga tampoco es la verdad 100%. Me alegra que luego coincida con muchos de vosotros, pero al final es un tema de apreciaciones y sensaciones mías. Por eso me gusta meter las opiniones de los alumnos. Con el tema para terminar ya, lo que os decía de a quién va dirigida. Bueno, yo creo que para gente de iniciación y para gente de niveles medios tirando hacia iniciación, que la pelota va a venir mucho más lenta, creo que va muy bien. Para gente como vosotros que tenéis mucho nivel y que queréis reventar la pelota y que la pelota también os viene rápida, para mí no va. Para mí no es para vosotros esa pala. No estoy diciendo que la pala sea mala, estoy diciendo que lo que venden yo he sentido que no es para eso, no es para ese perfil de gente. Pero está claro que es una pala que está muy bien, a mí me ha gustado un montón. Quizás comparándola con la Vertex 3, a mí me ha gustado más esta, mucho más manejable y me ha gustado cómo sale la bola. En la Vertex 3, bueno, tampoco era muy mal de manejar, pero no me gustaba mucho la sensación cuando la golpeaba y pasaba algo parecido. Con velocidades lentas iba bien, con velocidades rápidas no iba tan bien. Así que bueno, este es un poco el resumen de la Hack 2. Espero no haberos defraudado mucho. No estoy hablando, que quiero que quede claro, que luego me metéis mucho el dedo en el ojo diciendo, joder Hugo, es que hay veces que la pala, has hablado súper mal de la marca o de la pala. No he hablado mal de la pala. Sí, estoy diciendo que la pala me ha encantado, pero simplemente estoy diciendo que para jugadores de nivel muy alto, que la velocidad de bola que queréis imprimirle es alta y que la bola os viene también con mucha velocidad, pues no es para vosotros. Pero para alguien de iniciación, yo por ejemplo, para las clases que tengo, donde solo toco la bola y viene súper despacito, yo con esta pala estoy encantadísimo. Pero si quiero meterle velocidad a la bola, pues no me va, no me está funcionando. Y ya está, eso es lo único que quería deciros. Así que nada, poco más. Que si os gusta, pues que os la compréis. Y como siempre, bueno, ya sabéis el acuerdo que tengo con Ofertas de Pádel, que introduciendo el código de mi código promocional, pues bueno, si la pala no tiene ningún otro tipo de descuento, pues siempre os harán un descuentillo más. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Chao.